Resumen de la Biblia del libro Tito, parte número 1. Saludo y propósito de la carta. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Introducción. Bienvenido a este estudio de la Epístola de Tito, un libro breve pero profundamente poderoso dentro del Nuevo Testamento. Aunque consta de solo 3 capítulos, cada palabra está llena de sabiduría práctica, enseñanza doctrinal y dirección espiritual. En esta carta, el apóstol Pablo no solo comparte instrucciones para la vida de la Iglesia, sino que también nos ofrece un ejemplo de cómo la fe verdadera se refleja en la conducta diaria, en el liderazgo y en las relaciones personales dentro de la comunidad cristiana. Hoy nos enfocaremos en los primeros 4 versículos de Tito, donde Pablo establece un saludo personal y define claramente el propósito de su carta. Estos versículos nos muestran la importancia de comenzar cualquier obra espiritual con humildad, reconocimiento de la autoridad de Dios y un corazón dispuesto a servir. A través de este estudio, descubriremos cómo un simple saludo y propósito inicial puede enseñarnos lecciones valiosas sobre liderazgo, servicio, fe auténtica y relaciones espirituales sólidas. Prepárate para profundizar en un texto corto, pero con un mensaje que tiene un impacto duradero en la vida personal y en la comunidad de fe. Saludo y propósito de la carta. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta con estas palabras. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Estas palabras son más que un simple saludo formal, reflejan la identidad y el fundamento de su ministerio. Pablo no se define por su educación, su origen judío o su experiencia como líder, su autoridad proviene exclusivamente de su llamado divino. Ser siervo de Dios implica humildad, obediencia y disposición para poner los intereses de Dios por encima de los propios. Ser apóstol de Jesucristo significa ser un mensajero autorizado, llamado para llevar el Evangelio y establecer iglesias fieles. Reflexión. Como creyentes, esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se basa en títulos, poder o reconocimiento humano, sino en el compromiso de servir y obedecer a Dios. Todo ministerio genuino comienza desde la humildad, la fe y la entrega total al propósito de Dios. Antes de liderar a otros, debemos primero cultivar un corazón que sirva, que escuche y que se someta al Señor. En Tito capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe: A Tito, verdadero hijo en nuestra común fe. Aquí vemos una relación profunda y significativa entre un mentor y su discípulo. Tito no es simplemente un colaborador, es un hijo espiritual, alguien guiado y formado en la fe por Pablo. Esta relación es fundamental, porque prepara a Tito para asumir responsabilidades de liderazgo y cuidado de la iglesia. Reflexión. Las relaciones espirituales basadas en la fe son esenciales para el crecimiento cristiano. Un mentor no solo enseña conocimientos, sino que moldea el carácter, fortalece la fe y guía en decisiones importantes. Del mismo modo, como creyentes, debemos buscar relaciones que nos impulsen a vivir según la palabra de Dios, a madurar en nuestro liderazgo y a servir con integridad. Ser guiado y ser guía son partes vitales del discipulado cristiano. El propósito de Pablo queda explícito en el mismo capítulo. Para que pongas en orden lo que queda, y establezcas ancianos en cada ciudad, según lo que la sana doctrina exige. Aquí vemos que la carta tiene un enfoque práctico y estratégico. No se trata solo de enseñanzas abstractas, sino de acción concreta en la vida de la iglesia. Organizar la iglesia, asegurando que haya liderazgo estable y estructura espiritual. Asegurar la correcta enseñanza, proteger a la comunidad de falsos maestros o doctrinas equivocadas. Fortalecer la comunidad en la fe, promover la unidad, la madurez y la vida piadosa. Reflexión. Toda instrucción cristiana tiene un objetivo práctico: transformar la fe en acción. No basta con conocer la doctrina, debemos vivirla, enseñarla y aplicarla en nuestra vida personal y en la comunidad. Una iglesia sólida no se construye solo con palabras, sino con líderes responsables, fieles a la verdad y comprometidos con el bienestar espiritual de todos. Conclusión. En estos primeros versículos de Tito, aprendemos 3 lecciones esenciales que siguen siendo relevantes para nuestra vida y ministerio hoy. Servir a Dios y ser fiel a Jesucristo es la base de cualquier liderazgo. Pablo nos muestra que la verdadera autoridad no proviene de títulos, reconocimiento humano o poder social. La autoridad genuina nace del servicio, la humildad y la obediencia a Dios.
Todo liderazgo espiritual efectivo comienza con un corazón dispuesto a seguir a Cristo y a poner sus propósitos por encima de los propios intereses. Las relaciones espirituales fortalecen la fe y el ministerio. Tito no era simplemente un colaborador, era un hijo espiritual de Pablo. Esto nos enseña que el crecimiento en la fe y la preparación para el liderazgo no se logran en soledad. Los mentores, los líderes maduros y las relaciones basadas en la fe nos guían, nos corrigen y nos impulsan a vivir con integridad y amor cristiano. La comunidad y el discipulado son fundamentales para un ministerio sólido y fructífero. La instrucción bíblica debe producir orden, disciplina y madurez en la iglesia. Pablo envía a Tito con un propósito claro: organizar la iglesia, establecer líderes y proteger la enseñanza de la verdad. Esto nos recuerda que la fe auténtica no se queda en ideas abstractas o emociones pasajeras, se manifiesta en acciones concretas, estructuras saludables y una comunidad guiada por la sana doctrina. La enseñanza bíblica tiene como meta transformar vidas y fortalecer la iglesia en todos sus niveles. En resumen, al estudiar Tito capítulo 1, versículo 1 al 4, comprendemos que la fe auténtica no solo se cree, sino que se organiza, se guía y se comparte con amor y responsabilidad. No se trata únicamente de recibir conocimiento espiritual, sino de aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones y en nuestro servicio a los demás. Estos versículos nos llaman a reflexionar. ¿Estamos sirviendo con humildad y fidelidad a Dios? ¿Buscamos aprender y crecer bajo la guía de mentores espirituales? ¿Permitimos que la enseñanza bíblica transforme nuestra vida y la comunidad que nos rodea? Si respondemos sí a estas preguntas, podremos vivir una fe que no solo se sostiene en la mente o el corazón, sino que se expresa activamente en amor, responsabilidad y liderazgo sólido. Resumen de la Biblia del libro Tito, parte número 2. Instrucciones sobre los líderes de la Iglesia. Capítulo 1, versículos 5 al 16. Introducción. En la vida de toda comunidad cristiana, el liderazgo juega un papel fundamental. La salud espiritual de la Iglesia depende en gran medida de la fidelidad, el carácter y la responsabilidad de aquellos que han sido llamados a guiar al pueblo de Dios. Cuando los líderes caminan con integridad, la comunidad crece en unidad, madurez y conocimiento de la verdad. Pero cuando el liderazgo carece de dirección espiritual o de compromiso con la palabra de Dios, la Iglesia puede enfrentarse a confusión, debilidad y división. Desde los primeros días del cristianismo, la organización y el cuidado espiritual de las iglesias locales fueron una prioridad para los apóstoles. No bastaba con anunciar el Evangelio, también era necesario formar comunidades sólidas, guiadas por hombres y mujeres comprometidos con la verdad y con un profundo amor por el pueblo de Dios. En su carta a Tito, el apóstol Pablo aborda precisamente este tema. Después de presentarse y explicar el propósito de su carta, Pablo pasa a dar instrucciones claras sobre cómo debe organizarse la iglesia y qué tipo de líderes deben dirigirla. Tito había sido dejado en la isla de Creta con una misión importante: fortalecer a las iglesias, corregir lo que aún necesitaba ordenarse y establecer líderes espirituales que pudieran cuidar y guiar a los creyentes. En Tito capítulo 1, versículos 5 al 16 encontramos enseñanzas profundas acerca de la responsabilidad de establecer líderes espirituales. Las cualidades que deben caracterizar a quienes sirven en ese rol y también una seria advertencia contra aquellos que distorsionan la verdad. Pablo no solo habla de la necesidad de liderazgo, sino del tipo de carácter que debe acompañar a ese liderazgo. Este pasaje nos recuerda que el liderazgo espiritual no es simplemente una posición de autoridad o reconocimiento dentro de la iglesia. Más bien, es un llamado a vivir con integridad, a enseñar la verdad con fidelidad y a proteger a la comunidad de todo aquello que pueda desviarla del camino de Dios. Los líderes no solo administran responsabilidades, también modelan con su vida lo que significa seguir a Cristo. A lo largo de este estudio veremos cómo Pablo establece principios que van más allá de una época o un lugar específico. Son principios que siguen siendo relevantes para la Iglesia hoy, principios de carácter, responsabilidad, discernimiento y fidelidad a la verdad. Al reflexionar sobre estas palabras, también podremos preguntarnos cómo cada creyente, ya sea en roles de liderazgo o como parte de la comunidad, puede contribuir al crecimiento espiritual, a la unidad y a la firmeza en la fe dentro de la Iglesia. Con esta perspectiva, nos adentramos ahora en las instrucciones que Pablo dio a Tito, instrucciones que continúan iluminando el camino para el liderazgo cristiano hasta nuestros días.
liderazgo y verdad en la Iglesia. Estableciendo líderes en la Iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo explica una de las razones principales por las cuales dejó a Tito en la isla de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estas palabras revelan que la iglesia en Creta estaba en un proceso de crecimiento, pero aún necesitaba orden y dirección espiritual. El Evangelio ya había llegado a esa región, y muchas personas habían comenzado a creer en Jesucristo. Sin embargo, las nuevas comunidades cristianas todavía necesitaban consolidarse, organizarse y recibir guía espiritual constante. En los primeros años de la iglesia, era común que los creyentes se reunieran en casas o pequeños grupos en distintas ciudades. Estas comunidades necesitaban líderes maduros que pudieran enseñar la palabra de Dios, resolver conflictos, animar a los creyentes y mantener a la iglesia firme en la fe. Por esta razón, Pablo confía a Tito una misión muy importante: establecer ancianos en cada ciudad. Estos ancianos no eran simplemente administradores o coordinadores, eran pastores espirituales que tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios. Su labor incluía enseñar la verdad del Evangelio, aconsejar a los creyentes, velar por la unidad de la iglesia y proteger a la comunidad de enseñanzas equivocadas. Su liderazgo debía reflejar el amor, la sabiduría y la fidelidad que caracterizan a quienes han sido transformados por Cristo. Este pasaje nos muestra que el crecimiento de la iglesia no depende únicamente del entusiasmo inicial o de la emoción de la fe recién descubierta. También requiere estructura espiritual, liderazgo sabio y personas comprometidas con el cuidado del rebaño de Dios. Cuando una iglesia cuenta con líderes maduros, capaces de guiar con humildad y fidelidad, la comunidad puede crecer con estabilidad, profundidad espiritual y unidad. Reflexión. La iglesia necesita liderazgo fiel y responsable. No se trata solamente de organizar actividades o administrar recursos, sino de cuidar el corazón espiritual de la comunidad. Los líderes espirituales ayudan a guiar, enseñar, corregir y fortalecer a los creyentes. Su presencia permite que la iglesia se mantenga firme en la verdad y continúe creciendo en fe, amor y madurez espiritual. Las cualidades de los líderes espirituales. Después de explicar la necesidad de establecer líderes en la iglesia, Pablo describe las cualidades que deben caracterizar a quienes ocupan esta responsabilidad. Es interesante notar que Pablo no comienza hablando de talentos extraordinarios, habilidades de liderazgo o carisma personal. En cambio, el énfasis principal está en el carácter y la vida personal del líder. Para Pablo, el liderazgo espiritual comienza con una vida transformada por Dios. Entre las características que menciona se encuentran: integridad personal, viviendo de manera irreprochable y honesta delante de Dios y de las personas. Fidelidad en la familia, demostrando amor, responsabilidad y buen ejemplo dentro del hogar. Dominio propio, evitando actitudes como la arrogancia, la ira descontrolada o los excesos que dañan el testimonio cristiano. Hospitalidad y amor por el bien, mostrando un corazón generoso, dispuesto a servir y a ayudar a otros. Capacidad de enseñar la sana doctrina, es decir, conocer la verdad del Evangelio y transmitirla con claridad y fidelidad. Estas cualidades revelan que el liderazgo espiritual no se basa simplemente en conocimiento teológico o habilidades públicas. Lo que realmente respalda la autoridad de un líder es una vida coherente con el mensaje que predica. Un líder que vive de acuerdo con la verdad del Evangelio inspira confianza, fortalece la fe de otros y se convierte en un ejemplo visible del poder transformador de Dios. Reflexión. El liderazgo cristiano comienza con el carácter. Antes de enseñar a otros, el líder debe vivir conforme a los principios de la fe. Las palabras pueden enseñar, pero el ejemplo tiene un impacto aún mayor. Cuando la vida de un líder refleja humildad, fidelidad y amor por la verdad, su testimonio se convierte en una guía poderosa para toda la comunidad. Seguir a Cristo implica no solo hablar de la fe, sino vivirla cada día con sinceridad y obediencia. Advertencia contra los falsos maestros. Después de describir las cualidades de los verdaderos líderes, Pablo presenta una advertencia seria acerca de un peligro que amenazaba a la iglesia: los falsos maestros. En Creta había personas que utilizaban la religión para promover ideas equivocadas y para obtener beneficios personales. Sus enseñanzas confundían a los creyentes y provocaban desorden dentro de la comunidad cristiana.
Pablo describe a estos falsos maestros como personas que hablan cosas que no deben. Engañan a familias enteras con sus enseñanzas. Buscan ganancias deshonestas. Y aunque afirman conocer a Dios, lo niegan con sus acciones. Esta descripción muestra que el problema no era solamente doctrinal, sino también moral. Sus vidas no reflejaban la verdad que decían enseñar. Las enseñanzas falsas tienen consecuencias profundas. Pueden debilitar la fe de los creyentes, generar divisiones y desviar a las personas del verdadero mensaje del Evangelio. Por esta razón, Pablo insiste en que los líderes espirituales deben ser capaces de defender la sana doctrina y refutar el error. Su responsabilidad no es solo enseñar, sino también proteger a la Iglesia de aquello que puede dañarla. El objetivo no es crear discusiones innecesarias ni fomentar conflictos, sino preservar la pureza del mensaje del Evangelio y cuidar la salud espiritual de la comunidad. Reflexión. La Iglesia siempre debe estar alerta frente a enseñanzas que se alejan de la verdad bíblica. La sana doctrina no es simplemente un conjunto de ideas religiosas, es la base que sostiene la fe cristiana. Cuando la Iglesia permanece fiel a la verdad del Evangelio, los creyentes pueden crecer con seguridad, claridad y convicción. Por eso, tanto los líderes como toda la comunidad cristiana están llamados a conocer la palabra de Dios, vivir conforme a ella y discernir con sabiduría aquello que refleja la verdad y aquello que se aparta de ella. Conclusión. El pasaje de Tito capítulo 1, versículos 5 al 16 nos deja enseñanzas profundas sobre el liderazgo espiritual y la responsabilidad dentro de la Iglesia. A través de las instrucciones que Pablo da a Tito, podemos comprender mejor cómo debe formarse una comunidad cristiana saludable, estable y fiel al mensaje del Evangelio. En primer lugar, aprendemos que la Iglesia necesita líderes fieles y comprometidos que ayuden a establecer orden, guiar a la comunidad y cuidar el crecimiento espiritual de los creyentes. Desde los primeros años de la Iglesia, fue necesario contar con personas maduras en la fe que pudieran acompañar, enseñar y fortalecer a otros en su caminar con Dios. El liderazgo espiritual no es simplemente una función organizativa, sino un ministerio de servicio, cuidado y responsabilidad delante de Dios. En segundo lugar, descubrimos que el liderazgo cristiano se fundamenta en el carácter. Pablo pone un énfasis especial en la integridad personal, la fidelidad en la familia, la humildad, el dominio propio y el buen testimonio. Estas cualidades muestran que el verdadero liderazgo no comienza en una plataforma pública, sino en la vida diaria. Un líder espiritual debe reflejar en su conducta lo que enseña con sus palabras. Cuando el carácter está alineado con la verdad del Evangelio, el liderazgo se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. En tercer lugar, este pasaje nos recuerda la importancia de proteger la verdad del Evangelio frente a enseñanzas equivocadas que pueden desviar a las personas de la fe auténtica. A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre han existido voces que distorsionan la verdad o que utilizan la fe para intereses personales. Por eso, los líderes espirituales tienen la responsabilidad de enseñar con claridad, corregir el error con sabiduría y ayudar a la comunidad a permanecer firme en la sana doctrina. Además, este mensaje no solo está dirigido a los líderes, sino también a toda la Iglesia. Cada creyente es llamado a crecer en discernimiento, a conocer la palabra de Dios y a vivir una fe sincera que se refleje en sus acciones. Cuando toda la comunidad se compromete con la verdad, la Iglesia se fortalece y puede cumplir su misión en el mundo. La Iglesia crece y se fortalece cuando sus líderes viven con integridad, enseñan con fidelidad y sirven con un corazón dedicado a Dios. Cuando el liderazgo está guiado por el amor, la humildad y la verdad, la comunidad encuentra estabilidad, dirección y esperanza. De esta manera, los creyentes pueden caminar juntos en la fe, apoyarse mutuamente en los desafíos de la vida y avanzar unidos en el propósito de glorificar a Dios. En última instancia, el mensaje de este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Cómo servimos a los demás, cómo vivimos nuestra fe y cómo contribuimos al crecimiento espiritual de la comunidad que nos rodea. Porque una iglesia firme no se construye solo con palabras, sino con vidas transformadas, líderes fieles y corazones comprometidos con la verdad de Dios. Resumen de la Biblia del libro Tito, parte número 3. Enseñanza sobre la vida cristiana. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Introducción. La fe cristiana no es solo un conjunto de creencias que aceptamos con la mente, es una forma de vida que transforma nuestro carácter,
nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. El Evangelio no solo cambia lo que creemos, sino también la manera en que vivimos cada día. Cuando una persona conoce la verdad de Dios, esa verdad comienza a reflejarse en sus pensamientos, en sus actitudes y en su manera de tratar a quienes le rodean. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles enseñaron que la fe auténtica debía manifestarse en una vida transformada. Creer en Cristo significa caminar en una nueva dirección, guiados por principios que reflejan el amor, la justicia, la humildad y la fidelidad a Dios. Por esta razón, la enseñanza bíblica no solo se enfoca en lo que debemos creer, sino también en cómo debemos vivir. En el capítulo 2 de la carta a Tito, el apóstol Pablo continúa sus instrucciones acerca de cómo debe fortalecerse la Iglesia. Después de hablar en el capítulo anterior sobre la importancia de establecer líderes espirituales fieles y de proteger la sana doctrina frente a las enseñanzas equivocadas, ahora dirige su atención hacia la vida diaria de los creyentes. Pablo entiende que la doctrina verdadera debe producir una vida coherente con el mensaje del Evangelio. No basta con conocer la verdad, esa verdad debe reflejarse en el comportamiento, en las relaciones y en la forma en que cada creyente vive su vida cotidiana. En Tito capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo explica que cada grupo dentro de la comunidad cristiana tiene un papel importante en reflejar la fe a través de su conducta. Los ancianos, las mujeres mayores, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y los siervos reciben orientaciones específicas que muestran cómo el Evangelio debe manifestarse en la vida práctica. Estas instrucciones revelan que la vida cristiana se desarrolla dentro de una comunidad donde cada generación y cada persona tiene una responsabilidad espiritual. Los creyentes mayores ofrecen ejemplo y sabiduría, los más jóvenes aprenden, crecen y desarrollan su fe, y todos, juntos, contribuyen a que la Iglesia sea un reflejo vivo del carácter de Cristo. Este pasaje también nos enseña que la vida cristiana no se limita al momento de la adoración o a las reuniones de la Iglesia. La fe debe expresarse en el hogar, en las relaciones personales, en el trabajo y en cada aspecto de la vida cotidiana. La manera en que hablamos, actuamos y tratamos a los demás puede convertirse en un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Cuando los creyentes viven de acuerdo con la verdad que profesan, el mensaje del Evangelio se vuelve visible para quienes los rodean. La vida misma se convierte en una proclamación silenciosa de la gracia y del amor de Dios. A través de este estudio descubriremos cómo la coherencia entre la fe y la conducta fortalece el testimonio cristiano. Edifica a la comunidad de creyentes y permite que el mensaje del Evangelio sea reflejado de manera clara en la vida de quienes creen. Con esta perspectiva, nos adentramos ahora en las enseñanzas de Pablo en Tito capítulo 2, donde la fe se presenta no solo como una doctrina que se aprende, sino como una vida que se vive diariamente en fidelidad a Dios. Una vida que refleja la fe. La importancia de la sana enseñanza. Pablo comienza este capítulo con una instrucción clara y directa para Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Con estas palabras, Pablo establece el fundamento de todo lo que sigue. La vida cristiana debe estar basada en la sana doctrina, es decir, en la enseñanza verdadera del Evangelio. Para el apóstol, la doctrina correcta no es un tema secundario ni un simple asunto académico. Es el punto de partida para una vida transformada. La palabra sana transmite la idea de algo saludable, puro y libre de corrupción. Así como el cuerpo necesita alimento saludable para crecer y mantenerse fuerte, el alma necesita la verdad del Evangelio para desarrollarse espiritualmente. La doctrina verdadera no se limita a llenar la mente de información religiosa. En el pensamiento bíblico, la enseñanza correcta siempre produce una transformación en la vida de las personas. Cuando la verdad de Dios se entiende y se recibe con sinceridad, comienza a cambiar la manera en que pensamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Por eso, Pablo no se limita a explicar ideas teológicas abstractas. En lugar de eso, muestra cómo las verdades del Evangelio deben reflejarse en el comportamiento diario de los creyentes. La fe auténtica siempre se manifiesta en la práctica. La enseñanza verdadera conduce a una vida caracterizada por sabiduría, disciplina, amor, respeto y fidelidad a Dios. Cuando la Iglesia permanece firme en la sana doctrina, los creyentes crecen espiritualmente y la comunidad se fortalece. En cambio, cuando la enseñanza se distorsiona o se descuida, la vida espiritual también comienza a debilitarse. Por esta razón, Pablo exhorta a Tito a enseñar con claridad,
fidelidad y responsabilidad. Su misión no era simplemente transmitir información, sino ayudar a la Iglesia a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Reflexión. Cuando la enseñanza bíblica es comprendida y aplicada correctamente, la fe comienza a reflejarse en nuestras acciones. La doctrina sana no solo informa nuestra mente, también transforma nuestro corazón y guía nuestra manera de vivir. La verdad de Dios no fue dada solo para ser estudiada, sino para ser vivida. Instrucciones para los creyentes mayores. Después de establecer la importancia de la sana enseñanza, Pablo dirige sus palabras a los creyentes de mayor edad dentro de la comunidad. Los ancianos son llamados a vivir con sobriedad, dignidad y dominio propio. Estas cualidades reflejan estabilidad emocional, sabiduría y una vida guiada por principios firmes. Pablo también señala que deben ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Estas virtudes revelan una vida profundamente arraigada en la confianza en Dios. La fe firme les permite permanecer constantes incluso en medio de las dificultades. El amor los impulsa a cuidar y apoyar a los demás dentro de la comunidad. Y la paciencia les ayuda a perseverar con esperanza, incluso cuando enfrentan desafíos o pruebas. Los creyentes mayores ocupan un lugar muy importante dentro de la Iglesia. Su experiencia de vida, su testimonio y su ejemplo pueden influir profundamente en las generaciones más jóvenes. A lo largo de los años, han aprendido lecciones valiosas sobre la fidelidad de Dios, la importancia de la perseverancia y el valor de caminar con humildad. Esa experiencia se convierte en una fuente de sabiduría que puede ayudar a otros en su propio camino espiritual. En muchas ocasiones, el ejemplo silencioso de una vida fiel tiene un impacto más profundo que muchas palabras. Reflexión. La madurez espiritual no se mide solo por los años, sino por el crecimiento en la fe. Cuando las personas mayores viven con sabiduría, paciencia y amor, se convierten en modelos de fe que inspiran a otros a seguir el mismo camino. Su testimonio demuestra que una vida dedicada a Dios produce fruto duradero. El papel de las mujeres mayores. Pablo también dirige instrucciones específicas a las mujeres mayores dentro de la Iglesia. Las anima a vivir con reverencia, cultivando una vida de respeto, dignidad y piedad. Esto implica evitar comportamientos que dañen su testimonio y, en cambio, reflejar una vida guiada por el temor de Dios. Pero además de su propio testimonio personal, Pablo les asigna una responsabilidad muy significativa: enseñar y guiar a las mujeres jóvenes. Este principio revela un aspecto muy hermoso de la vida de la Iglesia. La fe no se transmite solamente a través de predicaciones o enseñanzas formales, sino también mediante relaciones cercanas, acompañamiento y ejemplo. Las mujeres mayores pueden ayudar a las jóvenes a aprender cómo vivir con amor, responsabilidad y sabiduría en sus relaciones familiares, en su vida personal y en su caminar espiritual. A través de consejos, apoyo y ejemplo, pueden mostrar cómo la fe se vive en las decisiones diarias, en las relaciones y en los desafíos de la vida. Este modelo refleja un principio importante en la vida de la Iglesia: la transmisión de la sabiduría espiritual de una generación a otra. Cuando las generaciones se apoyan mutuamente, la comunidad cristiana se vuelve más fuerte, más unida y más madura. Reflexión. El discipulado no ocurre solamente en aulas o estudios formales. Muchas veces se desarrolla en conversaciones sencillas, en momentos compartidos y en ejemplos de vida. Cuando los creyentes maduros acompañan y orientan a quienes están comenzando su camino espiritual, la Iglesia crece en unidad y en profundidad espiritual. Instrucciones para los jóvenes y los siervos. Pablo también dirige palabras a los jóvenes, exhortándolos a vivir con dominio propio y a cultivar una vida marcada por la seriedad y la integridad. La juventud es una etapa llena de energía, entusiasmo y potencial. Sin embargo, también es una etapa en la que se toman decisiones importantes que pueden influir profundamente en el futuro. Por esta razón, Pablo anima a los jóvenes a desarrollar sabiduría y autocontrol. El dominio propio ayuda a tomar decisiones responsables, a resistir influencias negativas y a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. Pablo también exhorta a Tito a ser un ejemplo para ellos. Como líder, debía mostrar integridad, honestidad y fidelidad en su enseñanza y en su vida personal. El ejemplo de un líder fiel puede inspirar a muchos jóvenes a caminar con convicción en su fe. Además, el apóstol da instrucciones a los siervos, quienes en el contexto de aquella época eran trabajadores bajo autoridad.
Pablo los exhorta a vivir con obediencia, honestidad y fidelidad en sus responsabilidades. Les anima a evitar la deshonestidad y a demostrar una actitud confiable y respetuosa en su trabajo. El propósito de esta enseñanza es muy claro, que, a través de su conducta, adornen la doctrina de Dios. Esta expresión significa que la vida de los creyentes puede resaltar la belleza y el valor del mensaje del Evangelio. Cuando las personas ven una vida marcada por la honestidad, la responsabilidad y la integridad, pueden reconocer que el Evangelio tiene el poder de transformar el corazón humano. Reflexión. La fe cristiana debe reflejarse en todas las áreas de la vida, en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades y en nuestro trabajo. Cuando vivimos con integridad, humildad y fidelidad, nuestra vida se convierte en un testimonio visible del poder transformador de Dios. La manera en que vivimos puede abrir puertas para que otros conozcan la verdad del Evangelio y descubran el amor de Dios. Conclusión. El pasaje de Tito capítulo 2, versículo 1 al 10 nos enseña que la vida cristiana no es una experiencia aislada ni individual. Es una vida que se desarrolla dentro de una comunidad donde cada persona tiene un papel importante en el crecimiento y la edificación espiritual de los demás. La Iglesia es presentada como una familia espiritual en la que cada generación contribuye al fortalecimiento de la fe. Los creyentes mayores ofrecen sabiduría, estabilidad y ejemplo a través de una vida marcada por la fidelidad a Dios. Su experiencia espiritual se convierte en una guía valiosa para aquellos que están creciendo en la fe. Las generaciones más jóvenes, por su parte, reciben esa enseñanza y ese ejemplo, aprendiendo a desarrollar una vida de dominio propio, responsabilidad y compromiso con la verdad del Evangelio. De esta manera, la fe no solo se transmite por medio de palabras, sino también a través del testimonio visible de una vida transformada. Pablo también nos recuerda que el mensaje del Evangelio debe reflejarse en todos los aspectos de la vida. No se limita a los momentos de adoración o a los espacios de enseñanza dentro de la iglesia. La fe cristiana se expresa en el hogar, en las relaciones familiares, en la manera en que tratamos a los demás y en la forma en que cumplimos nuestras responsabilidades diarias. Cuando cada creyente vive con integridad, humildad y amor, la doctrina de Dios se vuelve visible. Las acciones de los creyentes comienzan a reflejar la belleza, la sabiduría y la gracia del Evangelio. Por eso Pablo utiliza una expresión muy significativa al hablar de adornar la doctrina de Dios. Esto significa que nuestra forma de vivir puede mostrar al mundo el valor y la hermosura del mensaje de salvación. Una vida coherente con la fe no solo fortalece a la Iglesia, sino que también se convierte en un poderoso testimonio para quienes aún no conocen a Dios. Así, Tito 2 nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra manera de vivir. Nos recuerda que la fe auténtica no se limita al conocimiento o a las palabras, sino que se manifiesta en una vida transformada por la verdad de Dios. Cuando la enseñanza bíblica guía nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestras relaciones, la comunidad cristiana crece en unidad, madurez y amor. De esta manera, el pueblo de Dios se convierte en una luz para el mundo, mostrando con su vida que el Evangelio tiene el poder de transformar corazones, restaurar relaciones y conducirnos a una vida de propósito, santidad y fidelidad. Así, Tito 2 nos llama a vivir una fe que no solo se escucha o se aprende, sino una fe que se practica cada día, reflejando en nuestras acciones la gracia, la verdad y el amor de Dios. Resumen de la Biblia del libro Tito, parte número 4. El propósito de la gracia y la exhortación final. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 15. Introducción. La carta del apóstol Pablo a Tito es una de las enseñanzas más claras del Nuevo Testamento sobre cómo la fe cristiana debe reflejarse en la vida diaria. A lo largo de esta carta, Pablo no solo se preocupa por la organización de la Iglesia o por establecer líderes fieles, sino también por la transformación profunda que el Evangelio produce en el corazón de cada creyente. Para Pablo, la fe cristiana no es simplemente una idea que aceptamos con la mente ni una tradición religiosa que seguimos por costumbre. La fe es una realidad viva que cambia la manera en que pensamos, hablamos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Después de ofrecer instrucciones sobre el carácter de los líderes y sobre la conducta de los diferentes grupos dentro de la comunidad cristiana, Pablo dirige ahora nuestra atención hacia el fundamento de toda esa vida transformada, la gracia de Dios. En Tito capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 15 encontramos uno de los mensajes más profundos y llenos de esperanza del Nuevo Testamento.
Pablo explica que la gracia de Dios ha aparecido para traer salvación a todas las personas. Esta gracia no es un concepto abstracto ni una idea distante, es la manifestación del amor de Dios que se ha acercado a la humanidad para rescatarla, restaurarla y darle una nueva vida. Sin embargo, Pablo también deja claro que la gracia de Dios no solo tiene el propósito de salvarnos del pecado, sino también de enseñarnos a vivir de una manera diferente. La gracia educa nuestro corazón, transforma nuestro carácter y nos guía hacia una vida marcada por la justicia, la piedad y la esperanza. Por medio de esta gracia aprendemos a rechazar aquello que nos aleja de Dios y a abrazar una vida que refleje su verdad y su amor. La gracia nos enseña a vivir con dominio propio, a actuar con integridad y a esperar con confianza el cumplimiento de las promesas de Dios. En este pasaje, Pablo también recuerda a los creyentes que la transformación espiritual debe manifestarse en la forma en que tratamos a otras personas. Los cristianos están llamados a vivir con humildad, paciencia y respeto, evitando la arrogancia, la violencia y las discusiones que producen división. En lugar de responder al mal con mal, el pueblo de Dios debe reflejar la bondad y la misericordia que ha recibido. La vida cristiana se convierte así en un testimonio visible de la gracia que ha transformado el corazón. Además, Pablo ofrece exhortaciones prácticas para fortalecer la vida de la Iglesia. Anima a los creyentes a dedicarse a las buenas obras, a apoyar a los líderes que enseñan la verdad y a evitar los conflictos inútiles que solo generan confusión y división dentro de la comunidad. Estas palabras finales de la carta no son simplemente recomendaciones prácticas. Son una invitación profunda a vivir una vida que refleje la bondad, la misericordia y la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. A través de este estudio descubriremos cómo la gracia de Dios transforma el corazón humano, cómo guía la conducta de los creyentes y cómo fortalece la unidad y el testimonio de la Iglesia. Más que un simple mensaje teológico, este pasaje nos recuerda que la gracia de Dios no solo cambia nuestro destino eterno, sino también nuestra manera de vivir cada día. Y al comprender el propósito de esa gracia, somos invitados a vivir con gratitud, humildad y fidelidad, reflejando en nuestra vida el amor del Dios que nos ha llamado a una nueva esperanza. El propósito de la gracia y la exhortación final. La gracia que trae salvación. En Tito capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo declara una de las verdades más profundas y centrales del Evangelio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con estas palabras, Pablo resume el corazón del mensaje cristiano. La salvación no comienza con el esfuerzo humano, ni con la búsqueda religiosa del hombre, sino con la iniciativa amorosa de Dios. La palabra gracia es uno de los conceptos más importantes de la fe cristiana. Se refiere al favor inmerecido de Dios, al amor que Él muestra hacia la humanidad aun cuando no lo merecemos. La gracia es el regalo divino que se ofrece libremente, sin que podamos ganarlo o comprarlo. Desde el principio de la historia humana, el pecado ha separado a las personas de Dios. La humanidad ha intentado encontrar sentido, redención y reconciliación por medio de sus propios esfuerzos, pero ninguna obra humana puede borrar la culpa ni restaurar completamente la relación con el Creador. Por eso, la gracia es tan extraordinaria. Dios no esperó a que la humanidad alcanzara la perfección. En lugar de eso, Él tomó la iniciativa para ofrecer salvación. Pablo nos recuerda que la salvación no es el resultado de nuestras buenas acciones ni de nuestros méritos personales. No depende de nuestro nivel de moralidad, de nuestras obras religiosas ni de nuestra capacidad para obedecer perfectamente la ley. La salvación es un regalo que Dios ofrece por medio de su amor y su misericordia. Sin embargo, la gracia de Dios no solo tiene el propósito de perdonar el pasado o asegurar el futuro eterno de los creyentes. Pablo explica que la gracia también tiene un propósito transformador en el presente. La gracia educa el corazón humano. Pablo afirma que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos desordenados. Esto significa que la gracia actúa como un maestro que guía nuestra vida hacia una nueva manera de vivir. Cuando una persona recibe la gracia de Dios, su corazón comienza a cambiar. Aquello que antes parecía normal o aceptable comienza a verse con una nueva perspectiva. El creyente aprende a rechazar lo que lo aleja de Dios y a buscar aquello que refleja la voluntad divina. La gracia nos enseña a vivir de manera sobria, justa y piadosa. Vivir sobriamente implica desarrollar dominio propio, aprender a controlar nuestros impulsos y actuar con sabiduría. Vivir justamente significa relacionarnos con los demás con honestidad,
respeto y rectitud. Y vivir piadosamente significa mantener una relación sincera con Dios, reconociendo su presencia y buscando honrarlo en cada aspecto de nuestra vida. En otras palabras, la gracia no solo nos rescata del pecado, también nos guía hacia una nueva manera de vivir. Además, Pablo nos recuerda que los creyentes viven con una esperanza futura. Mientras caminamos en esta vida, esperamos la esperanza bienaventurada, la gloriosa manifestación de Jesucristo. Esta esperanza llena el corazón del creyente de ánimo y perseverancia. Saber que Cristo regresará y que la redención será completada fortalece la fe en medio de las dificultades. La vida cristiana, por lo tanto, se vive entre dos realidades, la gracia que ya ha sido revelada y la gloria que aún está por manifestarse. Esta esperanza no es una ilusión ni un simple deseo, es una certeza basada en las promesas de Dios. Y esa esperanza inspira a los creyentes a vivir con fidelidad, sabiendo que su vida tiene un propósito eterno. Reflexión. La gracia de Dios no solo cambia nuestro destino eterno, también transforma nuestra vida presente. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios, nuestro corazón comienza a responder con gratitud. La obediencia deja de ser una obligación pesada y se convierte en una respuesta natural al amor que hemos recibido. La gracia despierta en nosotros el deseo de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de reflejar su carácter en nuestras decisiones diarias. Recordar quiénes éramos y lo que Dios hizo. En el capítulo 3 de la carta, Pablo invita a los creyentes a mirar hacia atrás y recordar su pasado. Él describe cómo era la condición humana antes de conocer a Dios. Las personas vivían en ignorancia espiritual, sin comprender plenamente la verdad de Dios ni el propósito de su vida. Muchos estaban esclavizados por deseos egoístas, dominados por pasiones desordenadas y atrapados en conflictos, rivalidades y envidias. Las relaciones humanas se caracterizaban por la competencia, el resentimiento y la falta de amor verdadero. Este retrato no pretende humillar ni condenar a los creyentes. Pablo menciona esta realidad con un propósito muy diferente, recordar la grandeza de la misericordia de Dios. Porque en medio de esa condición humana aparece una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Estas palabras muestran el contraste entre la debilidad humana y la compasión divina. Dios no nos salvó porque hubiéramos alcanzado un nivel suficiente de justicia. Tampoco lo hizo porque nuestras obras fueran dignas de recompensa. La salvación proviene únicamente de la misericordia de Dios. Pablo explica que Dios nos salva por medio de la renovación que produce el Espíritu Santo. Esta renovación es una transformación profunda que comienza en el corazón. El Espíritu Santo obra en la vida del creyente, renovando su mente, cambiando sus deseos y guiando sus acciones. La persona que experimenta esta renovación comienza a ver el mundo con nuevos ojos. Sus valores cambian, sus prioridades se transforman y su manera de relacionarse con los demás se vuelve diferente. Pablo quiere que los creyentes recuerden este proceso para que vivan con humildad. Recordar nuestro pasado nos protege del orgullo espiritual. Nos recuerda que todos dependemos de la gracia de Dios y que nadie puede considerarse superior a los demás. Reflexión. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos ayuda a vivir con humildad. Cuando comprendemos que la salvación es un regalo de gracia, aprendemos a tratar a los demás con paciencia, misericordia y amor. Así como Dios fue compasivo con nosotros, también estamos llamados a mostrar compasión hacia los demás. Vivir en paz y hacer el bien. Después de hablar sobre la gracia y la misericordia de Dios, Pablo ofrece instrucciones prácticas sobre cómo deben vivir los creyentes dentro de la sociedad. La fe cristiana no es una experiencia que se vive aislada del mundo. Los creyentes interactúan con otras personas, participan en la vida social y forman parte de sus comunidades. Por eso, Pablo exhorta a los cristianos a ser respetuosos, amables y pacíficos con todas las personas. Los creyentes deben evitar la arrogancia, la agresividad y el deseo de imponer su voluntad sobre otros. En lugar de responder al mal con mal, están llamados a responder con bondad. En lugar de alimentar la ira, deben cultivar la mansedumbre. Y en lugar de buscar conflictos, deben procurar la paz. Este tipo de actitud refleja el carácter de Cristo y demuestra el poder transformador del Evangelio. Pablo también advierte acerca de las discusiones inútiles, las controversias innecesarias y los debates que solo generan división.
En todas las comunidades existen desacuerdos y diferencias de opinión, pero cuando las discusiones se convierten en motivo de orgullo, rivalidad o hostilidad, dejan de ser constructivas. Estas disputas no contribuyen al crecimiento espiritual ni fortalecen la fe. Por el contrario, pueden debilitar la unidad de la Iglesia y distraer a los creyentes de su verdadera misión. Por eso, Pablo exhorta a los creyentes a enfocarse en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio y practicar buenas obras que beneficien a otros. La fe auténtica se expresa a través de acciones concretas que reflejan el amor de Dios. Reflexión. La fe cristiana se demuestra no solo en lo que creemos, sino también en la manera en que tratamos a los demás. Cuando elegimos la paz en lugar del conflicto, la humildad en lugar del orgullo y la bondad en lugar de la dureza, reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Instrucciones finales para la comunidad. En la parte final de la carta, Pablo ofrece algunas instrucciones personales y prácticas para fortalecer la vida de la comunidad cristiana. Estas palabras reflejan el espíritu de cooperación y unidad que debía caracterizar a la Iglesia. Pablo anima a los creyentes a apoyar a quienes sirven en el ministerio y a colaborar para que la obra de Dios continúe creciendo. La vida de la Iglesia no depende únicamente de unos pocos líderes, sino de la participación activa de toda la comunidad. Cada creyente tiene un papel importante en el desarrollo espiritual de la Iglesia. Pablo también recuerda la importancia de dedicarse a hacer buenas obras y de ayudar a quienes tienen necesidades. La fe cristiana no puede separarse del amor práctico hacia los demás. Cuando los creyentes comparten sus recursos, su tiempo y su servicio, reflejan la generosidad de Dios. Las buenas obras no son el medio para obtener la salvación, pero sí son una evidencia visible de la fe. Una fe viva se manifiesta en acciones que bendicen a otros y contribuyen al bienestar de la comunidad. Las últimas palabras de la carta transmiten un espíritu de comunión, apoyo mutuo y bendición entre los creyentes. Pablo concluye recordando que la gracia de Dios debe acompañar siempre a su pueblo. Así, la carta termina con el mismo tema que la atraviesa desde el principio: la gracia que salva, transforma y guía la vida de los creyentes. Conclusión. El pasaje de Tito capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 15 nos revela con claridad el corazón del mensaje cristiano: la gracia de Dios que salva, transforma y guía la vida de los creyentes. A lo largo de estas palabras finales de la carta, el apóstol Pablo nos recuerda que la salvación no comienza con el esfuerzo humano, sino con la iniciativa amorosa de Dios. Es su gracia la que se ha manifestado para traer esperanza a la humanidad. No es el resultado de nuestros méritos, nuestras obras o nuestra capacidad de vivir perfectamente, sino un regalo que nace de la misericordia y del amor de Dios. Esta verdad cambia completamente la manera en que entendemos la vida cristiana. No vivimos para ganar el favor de Dios, vivimos porque ya hemos recibido su gracia. Sin embargo, Pablo también deja claro que la gracia no solo tiene el propósito de perdonar el pasado o asegurar el futuro eterno. La gracia también transforma el presente. Cuando el amor de Dios toca el corazón humano, comienza un proceso de renovación que afecta nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra manera de relacionarnos con los demás. La gracia nos invita a dejar atrás la vieja manera de vivir, una vida dominada por el egoísmo, el orgullo y los deseos desordenados, y nos llama a caminar en una nueva vida marcada por la justicia, la piedad y la esperanza. Esta nueva vida no se vive en aislamiento. La fe cristiana se desarrolla dentro de una comunidad y se expresa en la forma en que tratamos a las personas que nos rodean. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a vivir con humildad, paciencia y respeto. En un mundo donde el conflicto, la rivalidad y la dureza de corazón son tan comunes, los cristianos están llamados a reflejar una actitud diferente. En lugar de responder al mal con mal, están llamados a responder con bondad. En lugar de alimentar la división, están llamados a buscar la paz. En lugar de actuar con arrogancia, están llamados a vivir con mansedumbre y consideración hacia todos. De esta manera, la vida del creyente se convierte en un testimonio visible del poder transformador del Evangelio. Pablo también advierte sobre el peligro de las discusiones inútiles y los conflictos que no producen crecimiento espiritual. Las controversias motivadas por el orgullo o el deseo de tener la razón pueden distraer a la Iglesia de su verdadero propósito. Por eso, el apóstol anima a los creyentes a concentrarse en lo que realmente edifica a la comunidad, la práctica constante de buenas obras,
el servicio generoso hacia los demás y la fidelidad a la verdad del Evangelio. Cuando la Iglesia vive de esta manera, se convierte en un reflejo del carácter de Dios. Las buenas obras, la generosidad y el amor práctico muestran al mundo la realidad de la gracia que ha transformado el corazón de los creyentes. Así, la comunidad cristiana se convierte en un lugar donde la bondad, la misericordia y la esperanza se hacen visibles. Las palabras finales de la carta a Tito nos recuerdan que la fe auténtica no es solamente una doctrina que aprendemos o un mensaje que escuchamos. Es una vida que se vive cada día. Es una fe que transforma el corazón, renueva la mente y guía nuestras acciones. Es una fe que se expresa en amor, en servicio y en una vida dedicada a reflejar la gracia de Dios. Y mientras caminamos en esta vida, seguimos mirando hacia adelante con esperanza, esperando el cumplimiento pleno de las promesas de Dios. Que esta enseñanza nos anime a vivir con gratitud por la gracia que hemos recibido, con humildad hacia los demás y con fidelidad en la obra que Dios nos ha confiado. Porque cuando la gracia de Dios transforma nuestro corazón, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor en el mundo.